Familia Benecer, hermanos y amigos, bendiciones. El libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 24 en adelante nos dice de la siguiente manera. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Una instrucción necesaria. El último párrafo del capítulo 18 del libro de los Hechos nos habla del arribo de un judío llamado Apolos a Éfeso. Lucas no omite detalle para hablarnos de su origen, diciéndonos que procede de Alejandría. Esto da por sentado que es el lugar de nacimiento de Apolos y que allí vivió durante todo su tiempo hasta que hace aparición en este pasaje. Esto era significativo y lo es para ayudarnos a entender el escenario en que las cosas se están dando, en que se desarrollan, y lo es porque nos permite a nosotros en comprender todas las cosas que rodeaban la vida de aquel hombre y de la iglesia del Señor. Alejandría de Egipto era una ciudad portuaria. Allí se encontraba el famoso faro de Alejandría, que se incluye entre las 7 maravillas del mundo. Llegó a considerarse además la segunda ciudad del Imperio Romano. Se llamaba así en honor a Alejandro el Grande. Alejandría era una ciudad universitaria que contaba con una biblioteca de 700,000 volúmenes y un gran maestro reconocido como lo fue Filón, experto en el estoicismo y en el epicureísmo. Vivían en aquella ciudad de Alejandría cerca de 1,000,000 de judíos que hablaban el griego, lo cual les permitió a los líderes de Alejandría, de la sinagoga de los judíos, hacer la traducción del Antiguo Testamento, que estaba en hebreo, al griego, y tener la escritura en ambos idiomas. Ellos fueron conocidos, o esta escritura fue conocida como la Septuaginta, o la versión de los 70. La escritura nos dice que Apolos es conocido por ser un hombre elocuente, es decir, de palabras, de retórica, de razonamiento. Donde él iba, cautivaba la audiencia. Era un hombre que daba gusto escuchar, exquisito en todo lo que él podía enseñar. Aparte de eso, nos dicen que es poderoso en las Escrituras. Y al escribirlo Lucas, no nos está diciendo otra cosa más, sino que este hombre es un hombre con una mente educada. Era un hombre que conocía a Dios y aparte de conocerlo, lo alababa, llegando a ser poderoso en el manejo del texto, aunque solo conocía el Antiguo Testamento y los escritos de Moisés y todo lo que en el tiempo de él tenía acceso, pero era un ejemplo y desafío para todas las generaciones, como lo ha sido Moisés en su tiempo y ahora, como lo ha sido Esdras, quien dispuso su corazón para estudiar y entender y darle sentido a la palabra del Señor.
De Esdras podríamos decir, o podemos decir, que escribió un salmo donde elogia el valor que tiene la palabra del Señor, como es el Salmo 119. La iglesia de hoy necesita conocer la palabra porque es muy liviana en esta área. Tenemos nuestras congregaciones y muchos de nuestros hermanos no se han dado a la tarea de escudriñar las Escrituras, como el Señor Jesús nos exhortó y exhortó a los fariseos y a los escribas para que comprendiésemos lo que significaba el reino de Dios en aquella época y hoy también. Necesitamos hombres y mujeres que amen las Escrituras. Necesitamos hombres y mujeres que lleguen a ser poderosos en ellas, no poderosos en riquezas materiales. Y si los hay, bendito sea el Señor. Pero más que eso, hombres y mujeres que se llenen del conocimiento del Señor, de esa palabra, para conocerla, vivirla y enseñarla. Apolos había sido instruido en el camino del Señor y había sido instruido de acuerdo al conocimiento judío que le fue enseñado. Él tenía un espíritu fervoroso que en su original se conoce como un espíritu entusiasta. Y esta era su pasión, este era su deleite. Esto se derramaba sobre su espíritu, el conocimiento del texto que a su alcance tenía y la instrucción que siempre había recibido. Y él quería siempre enseñar, y cuando hay alguien que tiene pasión por la Escritura, su deseo es transmitirla, es no dejar a nadie sin que tenga conocimiento de ella y exhortar hacia lo mismo. Y él lo hacía, lo concerniente al camino del Señor. Y había un pero, porque dice la Escritura, solo conocía el bautismo de Juan. Y llegó a la sinagoga y empezó a enseñar allí. Y cuando empezó a enseñar allí, muchos fueron bendecidos, fueron cautivados, fueron edificados dentro de ese conocimiento limitado que él tenía acerca del Señor. Pero habían dos personas, una pareja, que le escuchó y entendió que hacía falta que este hombre aprendiera otras cosas. ¿Qué hace usted cuando llega a un lugar y escucha a alguien? ¿Se deja impactar por el mensaje que la persona está transmitiendo sin evaluar? ¿Qué hace usted cuando prende su televisor y empieza a escuchar o en las redes el mensaje de muchas personas que no tienen el peso y el significado que debieran tener? Cuando hay gente que aún ama al Señor, pero que su mensaje no es el mensaje que se está realmente dando de acuerdo a la pureza que tiene el texto bíblico, de la pureza que tiene la palabra del Señor. Mis hermanos y amigos, aquí vemos un ejemplo claro y aquí vemos una orientación que nosotros también recibimos para ayudar a aquellos que en un momento dado lo necesitan. Si usted ha sido formado en la palabra, si yo he sido formado en la palabra y encuentro a alguien que en primer lugar tiene un conocimiento incompleto, mi deber es no solamente escucharle y criticarle o señalarle, sino que en segundo lugar debo brindarle una orientación precisa en cuanto a lo que el Señor le ha dado y lo que él necesita corregir y aprender también del Señor, con el propósito que llegue en tercer lugar a ser una persona útil al servicio del Señor. ¿Sabían ustedes que mucha gente ha marchitado su llamado, se ha perdido su ministerio y se han desviado por escuchar muchas cosas y por no aceptar muchas veces lo que es el consejo de otra persona en el momento en que lo requiere? La necesidad de ser formados e instruidos en el camino del Señor
hace parte de nuestro crecimiento en la gracia y el servicio del Señor y para el Señor, y por ello debemos procurarla, y debemos no solamente procurarla, sino crecer y conservarla siempre. Una instrucción se requiere cuando hay un conocimiento incompleto. Solo conocía el bautismo de Juan. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no se incluía la fe cristiana. Quiere decir que como hoy en día hay muchos que han abrazado el mesianismo, no han logrado comprender quién es el Señor. Pablo nos enseña en más de una ocasión y decía, yo sé en quién he creído. Y no sé si usted que me está escuchando realmente sabe en quién ha creído y hasta dónde tiene un conocimiento completo, exacto. Este hombre, Apolos, enseñaba parámetros morales y espirituales de acuerdo a lo que él había aprendido dentro del Antiguo Testamento. Pero mis hermanos y amigos, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y él necesitaba urgentemente ser orientado, había fuego en él. Pero él no había comprendido que el bautismo de Juan nos está hablando del arrepentimiento, preparando al pueblo del Señor para aceptar el advenimiento por primera vez a la tierra y aceptar el ministerio de Jesús, el mensaje de él. Cuando Juan ve a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios, Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Esto en la mente de Apolos no había llegado, en la mente de quienes le habían instruido tampoco. Este hombre estaba sin comprender la verdad en las cosas que tienen que ver con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y esta es una doctrina bien clara que la iglesia debe aprender y debe tener en cuenta. Cada miembro de la congregación debe saber y debe hablar y tener una convicción en lo que fue la muerte del Señor, en lo que fue su sacrificio, en lo que significó la entrega de Cristo en la cruz del Calvario, la agonía del Getsemaní, y no solamente eso, sino la resurrección de entre los muertos, que el Padre le levantó con poder, y que la esperanza de nosotros hoy en día no está en que hay un Cristo que esté crucificado, que no es un crucifijo lo que el hombre necesita cargar día y noche para hacer oraciones o rezos, sino que nuestra fe está fundamentada y nuestra esperanza en que Cristo venció la muerte, se levantó del sepulcro al tercer día, y hoy nosotros tenemos la esperanza de que un día, si el Señor no nos lleva antes a través de la muerte física, nosotros veremos que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y nos iremos a vivir eternamente, a morar eternamente con el Señor a ese lugar que Él fue a preparar para nosotros. Esto necesitaba conocerlo el hermano. No sabía acerca del Pentecostés, la importancia del advenimiento del Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Cuando los 120 estaban congregados allí y oraban y clamaban al Padre, y luego un viento fuerte como una ráfaga vino, y sobre cada uno de los que estaban en ese lugar se posaron lenguas como de fuego, empezaron a hablar en otros idiomas, y la iglesia fue formada en ese momento a través de lo que es ese bautismo del Espíritu. Bautizados en un solo cuerpo, la iglesia universal de Cristo. La iglesia como cuerpo del Señor. No somos una empresa, somos el cuerpo de Cristo, que administrativamente se organiza para poder hacer las cosas de acuerdo a las leyes de cada país, pero la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y se nutre a través de cada uno de sus miembros y a través de cada uno de los ministerios. Esto, mis queridos hermanos, es lo que Apolos estaba pasando por alto. Tenía todas las características y las condiciones que un ministerio
puede llegar a tener. Quizás tú y yo quisiéramos tener todo lo que este hombre tenía, pero su mensaje no era completo. Entonces, este hombre tenía un mensaje sin transición. ¿Dónde está el poder del evangelio hoy en día? En predicar a Cristo y a este resucitado. Y en decirle al hombre que es necesario que se arrepienta de sus pecados. No tanto en lo mucho que el hombre haga, sino en lo mucho que el hombre se humille delante de Dios y reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él era Apolos del Antiguo Testamento. Amaba al Señor, pero necesitaba aprender acerca de la gracia que tenemos en Cristo. Temas maravillosos que a veces desconocemos y que nos hemos dejado llevar, hermanos, por pan que está rancio. Y el Señor a su iglesia le da el pan fresco de la justificación, el pan fresco de la sustitución, el pan fresco de la gracia, del amor, de la renovación en Cristo Jesús. Esos temas necesitamos que nosotros como iglesia los enseñemos y los rescatemos allá de donde los hemos dejado caer archivados por movernos detrás de la teología de la prosperidad, detrás de hombres que vienen y motivan al pueblo y mueven la masa con una psicología que toca sus emociones, pero que muchas veces deja sus frustraciones de cosas que muchas veces nosotros escuchamos y que son aterradoras. Ahora, si a nosotros nos parece aterrador lo que escuchamos, ¿qué pensará Dios? ¿Qué pensará el Espíritu Santo cuando hay hombres que en esta época se levantan? Algunos han apostatado de la fe y otros han predicado lo que ya no es para uno estar predicando, quizás porque no han entendido lo grande y maravilloso que es conocer al Señor Jesucristo. Tiempos maravillosos. Cuando algo nos falta, necesitamos una orientación precisa. Y la orientación precisa es dada por personas idóneas. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice en la segunda carta, el capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Personas idóneas, personas preparadas para transmitir el consejo. ¿Dónde te nutres? Aparte de leer la palabra. ¿Vas donde hay personas idóneas o tú sencillamente escuchas todo y todo lo recibes sin pasarlo por el filtro de la Escritura? Si tienes tu pastor y tienes tus consejeros en tu congregación, ¿por qué tienes que irte a lugares donde nadie te ha llamado y donde te quieres ir a buscar un consejo quizás y en ocasiones equivocado? Nadie ha pagado un precio por ti como lo hizo Cristo y nadie puede velar por ti de manera mejor que el pastor donde tú te estás congregando, que ora por ti, que se inquieta por tu vida, que te da el consejo de la palabra. Quizás cuando tu pastor envía un mensaje a la red de tu iglesia, de tu congregación, entonces tú a veces ves mejor y más edificante y más elocuente el de otra persona que ni siquiera sabes si es correcto o no, o lo consideras así porque crees que es que me llena las emociones, pero subes en tu red, subes en tus estados la palabra que es predicada en tu congregación. Por lo menos una frase. Mis hermanos, las personas idóneas no son aquellas que por su profesión les vamos a tener en cuenta solamente, sino también por su madurez. Aquí habían dos personas, Aquilas y Priscila se dedicaban al oficio de hacer tiendas. Y estas dos personas de una condición humilde, ven a un elocuente necesitado, pero no ven al hombre que viene de un lugar donde hay tanto conocimiento. Ellos ven a su hermano que necesita
que se le diga algunas cosas, que se le hable algunas cosas, y es el proceso en el camino. Dios pone a nuestro lado personas idóneas. No menosprecies el consejo, no menosprecies la instrucción. Era una orientación necesaria, y en ese camino, en el camino que este hombre Apolos estaba llevando, que no era un mal camino, pero era un camino que se frenaba, era un camino que por un momento necesitaba de otras personas, aparecen estos hermanos sencillos y están preparados para preparar a este hombre. Una mente brillante necesitaba completar el adiestramiento en la verdad. No es lo mismo conocer del Señor algunas cosas en una fe tradicional a la cual pertenecimos que tener relación con el Cristo vivo y lleno de poder. Yo doy gracias a Dios por los maestros que en mis primeros años en la fe me formaron, me ayudaron. No tenían el conocimiento que uno tiene, no tenían la formación de un seminario, pero tenían la vivencia de estar cerca del Señor, tenían la experiencia que me ayudaron a formar en mi carácter como cristiano. ¿Sabe, mi querido hermano? Esto es indispensable. La Biblia no lo dice por decirlo. Necesitamos siempre de alguien que nos está formando. Josué tuvo a Moisés, y Moisés le entregó a él la posta o el mando cuando ya el Señor lo llamó. Pablo a Timoteo, y así sucesivamente. Nosotros nos damos cuenta cómo Dios va levantando hombres y mujeres en la congregación para enseñar a otros, porque el relevo generacional en cualquier momento es necesario que se dé, sea por vía de hecho, es decir, por muerte del líder, o sea porque el Señor así quiere que dejemos gente formada y salir a otro lado, como lo hizo Pablo, que levantó hermanos, que levantó y luchó para tener gente que pudiese ser útil en el reino de los cielos cuando él no estuviese en ese lugar. Estos hermanos dan una corrección necesaria y sabia. El texto 26 es el texto bisagra que hace la transición. Es el texto que ayuda a abrir la puerta. ¿Y qué manera de hacerlo? Cuando vamos a corregir a una persona, tenemos que aprender a hacerlo de manera oportuna y prudente. Mientras él predicaba, no lo corrigieron en público. Esperaron que terminara, le llevaron aparte, y los comentaristas nos dicen a su casa, y en la casa de esta pareja, en un ambiente familiar, empiezan a hablar con él y a tratar lo que tenían que decirle, y les ponen con exactitud el camino de Dios. Nunca nos debe dar temor acercarnos a alguien y decirle con exactitud acerca del camino de Dios. Porque cuando nosotros tenemos temor, entonces no estamos preparados para ayudar a otro. Pero si vamos a ayudar a otro, debemos hacerlo conforme la palabra del Señor lo dice, porque es nuestra responsabilidad. De esa manera estamos ayudando a los líderes nuevos, a la gente nueva, y estamos permitiendo que ellos a su vez sigan hacia adelante como Dios quiere que ellos lo hagan, para la gloria y honra del Señor. Esto también, mis queridos hermanos, nos lleva a examinar cómo un hombre con tanto conocimiento y tanta formación, un hombre tan culto como Apolos, aprende con humildad. Una de las mayores cosas que tenemos en nuestra vida es que a veces no tenemos un espíritu enseñable. Y aquí Apolos nos da un ejemplo, nos presenta, hermano, con creces lo que es sentarse al lado de dos personas humildes en su casa y escucharles. A veces no es fácil uno escuchar a otro que le dice lo que uno no está haciendo bien,
y creemos que ¿por qué me viene a corregir? No, Apolos no hizo eso. Y nosotros debemos aprender que nuestro espíritu siempre sea enseñable. Si tú quieres crecer, si yo quiero crecer, necesito tener un espíritu que sea enseñable. Cuando mi espíritu es enseñable, mi alma es librada del error. Cuando mi espíritu es enseñable, mi alma es llena de humildad. Cuando mi espíritu es enseñable, mis queridos hermanos, no hay lugar para frenar el crecimiento, sino que ya seguiré creciendo. Pero hay algo muy importante cuando usted y yo aprendemos con humildad, y es que el carácter de Cristo se va formando en nuestra vida. Déjese ayudar cada vez que alguien se le acerque con un buen espíritu, y si ese alguien que se le acerca a usted es alguien idóneo en las cosas del Señor, mi hermano, permítale al Señor que use a ese hermano y a esa hermana para ayudarle, para que usted pueda mantenerse y para que usted, mi querido hermano, cada día conozca más y más. El que camina en la verdad camina seguro. El que camina en integridad está seguro, mi querido. Pero cuando hay personas que se le acerca un líder, se le acerca el pastor, se les acerca cualquier otra persona para darles un consejo y no aceptan, hermano mío, usted está equivocado y está en peligro. Su vida y su espíritu están para caer en un estado de orgullo si no lo está ya. Lo más lindo cuando se acerque un líder, sea el líder de jóvenes, sea el líder de varones, sea el líder de mujeres, el pastor de la iglesia o la pastora o la esposa del pastor, a dar un consejo, a ayudar a una persona, a traer una orientación, mis queridos hermanos, o una corrección, es nosotros tener un carácter, un espíritu enseñable. Cuando yo escucho a alguien que dice que yo no me le someto sino al Señor, esa persona no está bien. Es que yo no creo en lo que otros me van a decir porque para eso tengo la palabra. La palabra dice, hermano, que nosotros debemos reprendernos, que debemos exhortarnos los unos a los otros. No sea duro de cerviz. Cuando alguien se me acerca y me dice algo, yo lo agradezco. Lo que no agradezco es que me vean haciendo algo que no le agrade al Señor o que no está bien, o diga algo que no está de acuerdo a la palabra y la gente guarde silencio. No, los hermanos con respeto debemos acercarnos, y si usted es idóneo, acérquese y ayude a las personas que usted ve que lo están necesitando. ¿Por qué se va a enojar un hermano si le están diciendo que doctrinalmente necesita aprender algo más? ¿Y qué de las clases de discipulado? ¿Dónde están los discípulos en las iglesias? ¿Por qué no van? A veces cuando hay eventos donde solamente se habla de milagros, las multitudes acuden. En las congregaciones se exhorta a que vayan las personas a un discipulado y no aparecen. Se le habla a los hermanos acerca del estudio bíblico y les parece tedioso. Se habla de un devocional organizado con un tema, con un libro o con un manual de devocionales. La gente no le gusta. Nos gusta es que decir soy abierto a la obra del Espíritu Santo. Pues entre más abiertos seamos a la obra del Espíritu Santo, no es solo para hablar en nuevas lenguas ni para orar por los enfermos y que ellos sanen, lo cual yo lo creo, sino para que aprendamos el orden y aprendamos de la Escritura. Es la palabra la que nos va a sostener, es la palabra la que nos va a ayudar, es el aprender a vivir en comunidad, es el aprender a ser iglesia lo que nos va a sacar adelante. Somos discípulos de Él, del Señor Jesucristo. La importancia que usted y yo podamos aprender. No espere, hermano, quedarse rezagado. No se mueva del lugar donde Dios le ha sembrado, manténgase allí, a menos que el Espíritu Santo le mueva. Permita al Señor hacer una obra completa en su vida como este hombre lo permitió. Aprender con humildad es indispensable, agradecerle al pastor de su iglesia, así sea en oración, ore por él para que el Señor lo ayude y usted pueda seguir aprendiendo de él.
Estos hombres hicieron esta pareja una obra realmente maravillosa. El aprendizaje correcto nos hace, en tercer lugar, útiles al servicio del Señor. Cuando Pablo escribe a su amado discípulo en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo, mi hermano, 27, le dice, mis queridos, 21 en adelante: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios no solamente está pensando en hacer algo hoy, sino que lo que Él hace hoy tiene un propósito para tu mañana y mi mañana. Dios quiere que usted y yo aprendamos a ser de gran bendición, que Dios nos ha llamado para eso, mi querido hermano, que cuando sirvamos, no sirva de cualquier manera, prepárese. Nos dice el capítulo 3, versículo 16 de esta segunda epístola de Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando este hombre recibió esa instrucción necesaria de parte de Aquila y de Priscila, nos dice que él quiso ya salir de allí, de Éfeso, e irse a Acaya. Y evidentemente así lo hizo. Y los discípulos, los hermanos, le animaron. Y aparte de eso, escribieron a los discípulos para que le recibiesen. ¿Y sabe lo que sucede cuando se hacen las cosas a cara descubierta? Cuando usted y yo vamos enviados por la misma iglesia, vamos animados por nuestros líderes a predicar el evangelio, pues la escritura nos dice que él fue de gran provecho en ese lugar a la iglesia que estaba en Acaya. Allá en ese lugar, cuando él llega, mis queridos hermanos, a Corinto, allí empieza a hablar. Y cuando los demás le escuchan, dice: este es el hombre que estábamos necesitando que viniese. De hecho, cuando usted y yo leemos la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, Apolo es mencionado. Es mencionado cuando habla de la división interna que hay en la iglesia de Corinto. Mucho tiempo después de esta visita, algunos decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Apolos, otros decían: yo soy de Cefas, y otros decían: yo soy de Cristo. Y Pablo le dice: Cristo no está dividido. Pero cuando Pablo habla en el capítulo 3, versículos 3 al 6, dice: hermanos míos, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Apolos es un compañero idóneo. Un compañero de ministerio como ese vale la pena tenerlo. Y cuando los demás hacen un reconocimiento de lo útil que es alguien al servicio del Señor, hermanos, las personas crecemos en unidad. Qué bueno es cuando usted y yo podemos entender esto, que Dios quiere que usted sea de gran provecho a la iglesia de Él, que usted y yo estamos llamados para afirmarnos los unos a los otros, para crecer y para que en esa utilidad al servicio del Señor nuestra vida sea una vida donde la gloria y la bendición del Señor se manifieste para aquellas personas que nos están necesitando. Muchos vendrán a los pies de Cristo y muchos nos van a necesitar con una palabra oportuna. Muchos nos van a necesitar, y por eso la preparación y la exigencia de parte del Señor para la iglesia hoy es mayor que cualquier otro tiempo atrás.
y por eso tú y yo estamos hoy decididos y debemos tener esa firmeza de seguir preparándonos y que se levanten hombres y mujeres que llenos del Espíritu Santo estemos enamorados, profundamente enamorados de la palabra del Señor, que nuestro deseo día tras día es seguir conociendo y creciendo en esta maravillosa palabra. Concluimos diciendo lo siguiente: ¿estamos comprometidos con la vida de otros? ¿Cuánto tiempo pasamos sirviendo a otros? Debemos detenernos y evaluar si hemos invertido algo de nuestra vida en la vida de otros. Preocupémonos por los demás. Sirvamos y ministremos. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios nos ayude y que podamos dar una instrucción necesaria cuando se requiera y recibirla también. Amén. Padre amado, te bendecimos y te alabamos. Te damos gracias en este día por la palabra tuya, palabra viva y eficaz. Queremos pedirte para que tú, Señor, levantes hombres y mujeres en las iglesias, para que ayudes a cada pastor, a cada líder, y que cada uno de nosotros, unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, podamos cumplir contigo todo el consejo que la Escritura nos dice que debemos dar, y también que nuestro espíritu esté abierto para recibir el consejo que otros hermanos quieran brindarnos a nosotros. Muchas gracias por este día, gracias por la palabra y gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, glorifícate en ellos, glorifícate en mis amigos, en los amigos que hoy nos han escuchado. Bendícelos a ellos también y que a través de esta enseñanza sus vidas sean tocadas y puedan venir al conocimiento de la verdad. Señor, muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.